The legendary actor Robert Redford, one of the biggest stars in Hollywood in the 1970s. He was also an activist, known for his political activism as well, for his founding of the Sundance Film Festival too. We have just had it confirmed that Robert Redford has died. Algo no estaba bien. Su cuerpo era como si intentara decir algo antes de que su corazón se detuviera. Estas fueron las palabras del Dr. Henry Lell, conocido por haber acompañado a Robert Redford durante más de 2 décadas. Además, enfatizó que Redford no murió mientras dormía. Al menos, eso fue lo que un informe médico interno, casi destruido, había revelado alguna vez. Desde ese mismo momento, la cadena de eventos que rodeaban la muerte de Redford comenzó a volverse cada vez más misteriosa. Su cuerpo no fue llevado a un hospital público. No existía ningún registro oficial del Departamento de Salud de Utah, y la cremación se realizó en apenas 3 días. Demasiado rápido, demasiado silencioso. Tanto que incluso sus amigos más cercanos pensaron que era una noticia falsa. Entonces, ¿qué había realmente dentro del cuerpo de Robert Redford? ¿Y por qué aquel doctor dijo que la verdad atormentaría al mundo para siempre? La noticia se dio a conocer en una mañana tranquila, el 16 de septiembre de 2025, conmocionando a Hollywood. Robert Redford, símbolo del cine estadounidense y el hombre detrás de docenas de obras maestras, había fallecido mientras dormía en su casa en las montañas Sundance de Utah, a los 89 años. El anuncio vino de Roller Sand Cowen PMK, la agencia que lo había representado durante décadas. Solo unas pocas líneas, una sola frase de confirmación, bastaron para sacudir al mundo artístico. Sin declaración detallada, sin citas de médicos ni de familiares. Todo fue publicado con una frialdad precisa, como si alguien hubiera elegido deliberadamente el silencio. Esa prisa y ese silencio llevaron al público a preguntarse, ¿cómo podía un hombre que se veía tan saludable en el Festival de Cine de Sundance 2023, hablando apasionadamente sobre el cine y el medio ambiente, morir tan silenciosamente solo 2 años después? ¿Por qué la muerte de una leyenda fue reportada de una forma tan breve y distante? Según el Salt Lake Tribune, Redford fue encontrado inconsciente entre las 5 y las 5:20 de la mañana por su ama de llaves privada, en una habitación del piso superior con vista al bosque de pinos. Su familia llamó de inmediato al Dr. Henry Lell, especialista en geriatría en Salt Lake City, quien había cuidado de Redford durante más de 20 años. Cuando llegó, solo pudo confirmar una cosa: Redford se había ido en paz, probablemente 1 hora antes. Sin embargo, lo que llamó la atención de los medios fue que no se registró ninguna señal de emergencia desde la mansión durante toda la noche del 15 ni en la madrugada del 16. La zona permaneció completamente en silencio. Los vecinos no escucharon ambulancias ni coches de policía. Todo se anunció solo después de que se emitió el comunicado de prensa. Ese silencio encendió Internet. Algunos afirmaban que había muerto antes de lo declarado, mientras que otros sospechaban que la familia había optado por el secreto para evitar el ruido público. Esa misma tarde, medios importantes como CNN, ABC News y Vanity Fair publicaron análisis. El periodista Jake Tappe lo llamó un fallecimiento demasiado perfecto como para no generar preguntas, mientras que el veterano escritor Mark Harris de Vanity Fair revisó las últimas apariciones de Redford. Había asistido a una conferencia ambiental en Nuevo México en mayo de 2025, donde abandonó el escenario inesperadamente, diciendo que se sentía mareado por la altitud. Los organizadores afirmaron que era una simple fatiga, pero ahora, en retrospectiva, ese momento parece una advertencia temprana que nadie supo reconocer. A medida que la noticia se difundía, el público esperaba un adiós digno del ícono. Sin embargo, lo que siguió dejó a todos atónitos. La familia de Redford decidió realizar una cremación privada la tarde del 20 de septiembre en una funeraria de Salt Lake City. Solo unos pocos familiares y amigos de toda la vida pudieron asistir. No hubo aviso público, ni servicio conmemorativo, ni fotos para la prensa. Todo se desarrolló en completo silencio. Tan silencioso que incluso algunos colegas de larga data del Instituto Sundance no tenían idea. Ese nivel de secretismo hizo que muchos se preguntaran, detrás de los reflectores, ¿cuántos secretos había guardado Robert Redford durante todo este tiempo? Una semana después de que los medios informaran que Redford había muerto pacíficamente mientras dormía, el 23 de septiembre de 2025, Variety publicó repentinamente un artículo especial citando a una fuente interna del equipo forense privado Wilson Carter Lab, que había recibido su cuerpo justo después de confirmarse su fallecimiento en su casa de Sundance.
La historia se difundió rápidamente bajo el controvertido titular, Las horas finales de Redford, lo que reveló su cuerpo. Según el informe, el Dr. Henry Lell, quien había supervisado la salud de Redford durante más de 20 años, firmó personalmente el certificado de defunción provisional. La breve conclusión decía, causas naturales compatibles con un deterioro cardiovascular relacionado con la edad. Pero lo que agitó los círculos médicos fueron las notas complementarias. El cuerpo no mostraba signos de trauma. El tono de la piel era uniforme, sin hematomas ni espasmos, lo que indicaba que había fallecido durante un sueño profundo, posiblemente por un leve paro cardíaco en un estado parecido al de un sueño lúcido. Sin embargo, el detalle más llamativo fue que Redford nunca fue llevado a un hospital, ni ningún equipo médico intervino en el momento en que fue hallado. Según el abogado de la familia, fue su propio deseo partir en casa, en completa privacidad, sin máquinas ni dispositivos médicos. Una fuente anónima que alguna vez trabajó para la familia Redford contó al Daily Beast que, desde 2021, su hija Amy Redford y su pareja civil Sages lo habían animado repetidamente a usar un dispositivo médico de alerta, una pulsera inteligente capaz de monitorear el ritmo cardíaco y detectar apnea del sueño. Redford se negó rotundamente, diciendo: «Si alguna vez sucede algo, quiero que suceda en silencio». Esa decisión, sin embargo, desató el debate. Apenas 72 horas después, la familia ya había completado todos los procedimientos póstumos. Sus restos fueron trasladados del laboratorio Wilson Carter Lab al crematorio Heritage Valley en Salt Lake City, la tarde del 19 de septiembre, sin solicitar ninguna autopsia adicional. Aunque la ley de Utah lo permite si el médico tratante firma un certificado de muerte natural, la comunidad en línea estaba llena de sospechas, especialmente porque no existía ningún informe médico independiente de doctores externos ni agencias públicas. En foros como Film Talk y Reddit, los temas más comentados preguntaban: ¿por qué una estrella de la talla de Redford no tendría un informe médico completo, como tantos otros íconos? Algunos creían que Redford, quien había vivido siempre de manera privada, había organizado todo para asegurar su paz. Pero otros consideraron inusual que la cremación se realizara tan rápido, apenas 3 días después, antes de que se completara todo el papeleo forense. Sumando al misterio, resurgió un antiguo incidente de 2010. Mientras filmaba The Company You Kept en Vancouver, Redford se había desmayado ligeramente al salir del set. En ese momento, los medios informaron que solo había sufrido un golpe de calor, pero ahora el episodio parece más bien una señal temprana de fatiga circulatoria o del sistema nervioso central, condiciones comunes en personas con antecedentes médicos complejos. Médicos que no estaban directamente involucrados en el caso también compartieron sus opiniones. En el programa CBS Morning Health, la cardióloga geriátrica Dra. Laura Bernstein, de la Universidad de Stanford, comentó: «Dada la descripción clínica y su edad, es altamente plausible que experimentara una disfunción del nodo sinusal o un paro cardíaco repentino sin síntomas previos. En individuos físicamente resistentes, ese tipo de finales puede llegar muy silenciosamente». Aún más, su repentina partida reavivó la especulación sobre el estado mental y emocional de Redford en sus últimos meses. Algunos blogueros afirmaron que había cambiado sus hábitos de sueño, despertándose a menudo en la noche para mirar las estrellas desde el balcón. Un detalle inquietante: cuando su ama de llaves lo encontró, yacía del lado izquierdo, una mano apoyada suavemente sobre el marco de la cama, y su cabeza descansando sobre un libro abierto, A Sand County Almanac, la obra clásica de Aldo Leopold sobre la naturaleza. Todo lo que queda es una pregunta sin respuesta. ¿Robert Redford realmente dejó este mundo tal como deseaba, en absoluta paz? ¿O hubo algo que se mantuvo deliberadamente oculto hasta el final? A medida que los últimos detalles de su despedida se desvanecían en el secreto, el público comenzó a mirar hacia atrás, notando las señales silenciosas de deterioro a lo largo de los años. Cada pequeño cambio formaba un retrato más amplio del envejecimiento y de cómo una leyenda aceptó el final de su propia historia. Y fue precisamente por eso que, mientras la gente seguía buscando la verdadera causa, los secretos médicos ocultos de su pasado comenzaron a resurgir, abriendo un nuevo capítulo lleno de debate y una inquietud silenciosa. Pocos habrían imaginado que, detrás de la mirada confiada y la elegancia de Robert Redford, el hombre que había cautivado la pantalla grande por más de medio siglo, se escondía una larga y silenciosa lucha contra la enfermedad. Mientras el público veía a un ícono estable, aquellos del campo médico que habían visto sus registros sabían que su camino estaba marcado por cicatrices no dichas.
En 1947, en Santa Mónica, California, el joven Robert Redford, de 11 años, contrajo poliomielitis. En ese momento, Estados Unidos aún no había desarrollado una vacuna, y los hospitales de Los Ángeles estaban llenos de niños confinados en pulmones de acero. Redford tuvo la suerte de evitar ese destino, pero 2 semanas en cama, con fiebre alta y leves convulsiones, lo cambiaron para siempre. En una entrevista con NPR en 2004, dijo en voz baja pero con un tono inquietante: "Fue una poliomielitis leve, pero sentí que mi cuerpo se rendía por un tiempo". Los médicos del Santa Mónica General Hospital registraron debilidad en su pierna izquierda y fatiga en su brazo derecho, síntomas típicos de casos leves de polio. Estos efectos podrían haberlo acompañado toda su vida, reduciendo gradualmente su resistencia cardiovascular y muscular con la edad. Médicos que lo trataron más tarde revelaron que solía tomar suplementos de vitamina B y vasodilatadores suaves para mejorar la circulación sanguínea, pero nunca quiso que otros supieran que estaba bajo tratamiento. Curiosamente, ese periodo también coincidió con una crisis familiar. Su madre sufrió un colapso por agotamiento severo y falleció cuando él tenía solo 18 años. La doble pérdida, su madre y su propia fragilidad física, provocó lo que se describió como un declive psicológico en su juventud temprana. El periodista de la BBC Tom Brokaw registró una declaración de un amigo: "Robert bebía bastante en esa época. No para rebelarse, sino para olvidar la sensación de que su propio cuerpo lo había traicionado". En 1954, un accidente automovilístico cerca de la costa de Malibú casi le cuesta la vida. Iba al volante con un amigo cuando el coche derrapó y cayó por una pendiente costera. Aunque solo sufrió abrasiones menores, el fuerte impacto en la espalda requirió 3 meses de fisioterapia. Expertos posteriores sugirieron que el accidente dañó sus discos espinales y nervios, dejando contracciones musculares recurrentes en el cuello y los hombros, un problema que Redford siempre ocultó mediante yoga y escaladas de montaña. Durante la década de 2000, una fuente de la revista Star informó que Robert Redford había recibido tratamiento en etapa temprana por una afección prostática en un centro médico privado de Nuevo México. Aunque nunca se confirmó oficialmente, su repentina desaparición del ojo público durante 8 meses en 2011 alimentó la especulación. Un médico que había colaborado con él en una campaña de concientización sobre la salud reveló que Redford estaba bajo medicación hormonal y terapia de radiación de baja dosis, pero insistió en mantenerlo estrictamente confidencial. Después del tratamiento, Redford limitó sus apariciones públicas, adoptó una dieta mayormente vegetariana y pasó largas temporadas en las montañas para recuperarse. Alrededor de 2012, la gente comenzó a notar cambios en su apariencia. Su piel se volvió más sensible, más oscura por el sol y ligeramente áspera. Medios como Film School Rejects y Deadline Hollywood especularon que sufría daños cutáneos relacionados con la radiación ultravioleta, consecuencia de décadas filmando al aire libre en Utah, Arizona y México. Circularon rumores de que se había extirpado un pequeño bulto en el cuello en 2013, pero el portavoz de Redford evitó hacer comentarios. Desde entonces, se le veía con camisas de cuello alto y sombreros de ala ancha, incluso en interiores durante las entrevistas. Sin embargo, el golpe más doloroso para su salud emocional no provino del dolor físico, sino de la pérdida familiar. En 2020, su hijo, el cineasta James Redford, falleció a causa de una enfermedad del conducto biliar. La tragedia llevó a Robert Redford a retirarse casi por completo de la vida pública. En un artículo de The Guardian, el crítico Peter Bradshaw lo describió en el funeral, sentado en la última fila, con la mirada vacía, sosteniendo firmemente su sombrero, sin pronunciar palabra. Después, regresó a Utah, canceló su agenda, concedió entrevistas solo por correo electrónico y dedicó todo su tiempo a escribir una autobiografía inconclusa. Todas esas enfermedades, heridas y pérdidas parecían puntadas invisibles que recorrían la vida entera de Redford. La poliomielitis lo volvió precavido con su cuerpo. El accidente lo hizo temer al riesgo. La enfermedad prostática lo alejó de las cámaras. Y la pérdida familiar lo sumió en el silencio. Cada adversidad dejó su huella, moldeando al hombre sereno, reservado y complejo que intrigó siempre al público. Y cuando se anunció su fallecimiento, la gente comprendió finalmente que todas esas viejas dolencias y heridas ocultas se habían acumulado silenciosamente hasta aquella tranquila mañana de septiembre. El corazón, alguna vez fuerte, simplemente dejó de latir. Solo quedó una pregunta: ¿presintió, de algún modo, su propia partida?
Tal vez la respuesta se hallaba en los extraños signos de sus últimos meses, señales vistas por quienes lo rodeaban, pero jamás dichas en voz alta. Cuando los primeros rayos del sol atravesaban los pinos de la cordillera Wasatch, cerca del cañón de Provo, Utah, en una mañana de septiembre de 2025, todos asumieron que Robert Redford, como siempre, disfrutaba de un momento de paz en su cabaña de madera. Sin embargo, para quienes habían estado cerca de él, los 2 años anteriores habían revelado cambios sutiles pero significativos, una secuencia de advertencias silenciosas que la mayoría no notó. Desde principios de 2024, aparecía mucho menos en eventos públicos. La alfombra roja del Festival de Cine de Sundance, su hogar espiritual, ya no lo veía caminar bajo el destello de las cámaras. Aún después de haber anunciado oficialmente su retiro de la actuación tras The Old Man and the Gun en 2018, Redford siguió participando en campañas medioambientales, dirigiendo su organización sin fines de lucro y escribiendo ensayos para revistas como Esquire y The New Yorker. Pero hacia mediados de 2023, sus apariciones mediáticas prácticamente desaparecieron. Un momento que atrajo titulares locales fue durante una conferencia de Earth Justice en Santa Fe, Nuevo México, en mayo de 2023. Redford subió al escenario para recibir el premio Green Icon of the Decade, pero permaneció allí solo 3 minutos antes de retirarse. Las imágenes de KRQE lo mostraron sosteniendo el micrófono con ambas manos, con un leve gesto de incomodidad, entregando sus notas a un asistente y saliendo del escenario. Los organizadores explicaron que la delgada atmósfera de gran altitud lo había mareado, pero para quienes lo habían seguido por décadas, fue la primera vez que vieron a Redford titubear ante una cámara. En octubre de 2024, en su complejo privado en Sundance, un fotógrafo llamado Matthew Kleene capturó una imagen de Redford caminando lentamente por el césped al atardecer. En su artículo para Outdoors West, Kleene recordó: caminaba despacio, una mano apoyada en la cadera, la mirada perdida, sin responder a mi llamado. El hombre que antes vagaba por las montañas como un tigre ahora parecía contar cada respiración. La foto se difundió ampliamente y se convirtió en símbolo de la leyenda entrando en su etapa más silenciosa. Un amigo cercano de Redford reveló que, hacia finales de 2022, comenzó a tener problemas de audición. En una reunión interna del Instituto Sundance, la exmiembro Jenny Liovitz contó: la sala no medía más de 2 metros, pero seguía pidiéndonos que repitiéramos. Recuerdo claramente que dijo: puedo oír, pero no entiendo. Antes captaba cada detalle. Además, Redford comenzó a evitar las reuniones virtuales, antes su formato favorito, quizás para que nadie notara su condición. No solo su audición, sino también su piel había cambiado. En un análisis de 2023 realizado por el escritor Scott Feinbeck para The Hollywood Reporter, describió el cutis de Redford como bronce pálido y seco, con ojos que parecían más nublados que de costumbre. Un dermatólogo, bajo anonimato, sugirió que Redford podría haber sufrido fotoenvejecimiento severo causado por años de rodajes al aire libre en Utah y otras regiones montañosas. Las pecas y manchas solares crecientes eran imperceptibles para la mayoría, pero inconfundibles para los expertos. También fue notable su decisión de retirarse completamente de la vida pública y mudarse de forma permanente a su cabaña cerca del cañón de Provo. Ya no había invitados ilustres, ni reporteros, solo unos pocos amigos cercanos. La periodista Maureen Dowd, del New York Times, comentó: no creo que se retirara por miedo al ruido. Estaba cerrando el círculo, poniendo todo en orden y esperando el final. Para muchos, no fue un simple retiro, sino una preparación silenciosa para su último viaje. Junto a las señales de salud, su vida privada también inspiró reflexión. Su estrecha amistad con Barbra Streisand, tras The Way We Were 1973, resurgió en las memorias de ella en 2023, donde escribió que compartieron momentos especiales, aunque Redford siempre mantuvo distancia. Una cena en Aspen seguida de 2 meses de desaparición alimentó rumores en la prensa amarillista de que escondía algo. Años más tarde, en 2016, los medios revisaron su relación con la artista alemana Sibylle Sackers, informando que habían vivido discretamente separados durante 9 meses, mientras Redford se refugiaba en el condado de Navajo para escribir su memoria inédita. Todas estas señales, sus pasos más lentos, su mirada distante, su voz más suave, su vida cada vez más reservada y su círculo social reducido, demostraban que la partida de Robert Redford no fue tan repentina como decían los titulares. Había estado cruzando silenciosamente hacia una nueva etapa,
el momento en que el vigoroso ícono que había asombrado al mundo durante décadas centró toda su energía en el capítulo final de su historia. Y es por eso que el legado que dejó se siente aún más pesado, no solo por sus logros artísticos, sino también por las preguntas sin respuesta que quedaron tras su partida. Hablar de Robert Redford no puede limitarse a las dos palabras actor. Fue la encarnación de una era dorada del cine estadounidense, el hombre que llevó el cine independiente al centro del escenario, un símbolo de perseverancia, elegancia y autenticidad. Sin embargo, detrás de las luces y la estatuilla dorada del Oscar, se oculta un legado mucho más complejo, uno lleno de brillo, imperfecciones e historias no contadas, que permanecieron ocultas hasta su último aliento. El punto de inflexión que lo convirtió en leyenda fue su papel como Sundance Kid en Butch Cassidy and the Sundance Kid 1969. La película no solo lo catapultó al estrellato, sino que plantó la semilla del futuro Festival de Cine de Sundance, un curioso vínculo entre un personaje y su destino real. Después vinieron The Sting 1973 y All the President's Men 1976, donde interpretó al periodista Bob Woodward, figura clave en el escándalo Watergate que llevó a la renuncia de un presidente estadounidense. En 1980, Redford debutó como director con Ordinary People, una obra maestra que ganó el Oscar a Mejor Película, mientras él mismo recibió el Oscar a Mejor Director, superando incluso a Martin Scorsese. Pocos saben, sin embargo, que ese año existió una tensión silenciosa entre Redford y algunos miembros de la Academia, pues se negó a asistir a la gala posterior y rehusó dar el discurso obligatorio de aceptación. Se rumoraba que Redford estaba frustrado porque le pidieron revisar su discurso para evitar temas políticos, en especial sus comentarios planeados sobre la manipulación de la prensa por parte de grandes corporaciones mediáticas. Una fuente de The Hollywood Reporter afirmó que rompió el discurso y salió a fumar. Más allá del cine, Redford dedicó su vida a causas sociales, fundando el Instituto Sundance en 1981, ubicado en las montañas de Utah, donde poseía más de 5.000 acres de tierra. Transformó el área en un refugio creativo para cineastas independientes, plataforma que lanzó nombres como Quentin Tarantino, Steven Soderbergh y Darren Aronofsky. Sin embargo, no todos admiraban el sistema. En 2009, Los Angeles Times publicó un artículo acusando a Sundance de haberse vuelto demasiado comercial y afirmando que Redford ya no tenía control sobre su propia creación. Un productor anónimo comentó, "Se siente más como una fiesta de marketing que como un espacio artístico". Más tarde, Redford apareció en el programa de Charlie Rose y respondió con firmeza, "Yo no controlo a nadie. Si no les gusta, no tienen que venir". Aún así, no se puede negar que él abrió el camino para el cine independiente estadounidense. Por eso, en 2014, en el Festival de Cine de Cannes, fue honrado con el premio a la trayectoria, incluso sin tener una película en competencia. Durante la ceremonia, el director francés Jacques Audiard exclamó, "Sin Redford, no existiría el cine independiente estadounidense tal como lo conocemos hoy". Fuera del arte, Redford también fue un firme defensor de la protección del medio ambiente. En el año 2000, fue brevemente detenido durante una protesta contra la construcción de una mina de carbón cerca del Parque Nacional Yellowstone. La imagen de Redford siendo escoltado por la Policía Estatal de Montana generó un amplio debate. Algunos lo vieron como un anciano obstinado. Otros, como un héroe civil. El incidente provocó que ciertos inversionistas retiraran su apoyo al proyecto del Resort Sundance. Redford no dijo nada. Simplemente utilizó su propio dinero para mantener la organización en pie. A pesar de su naturaleza reservada, no pudo escapar de los dolores personales. Su divorcio de Lola Van Bajenen en 1985, después de casi 30 años de matrimonio, fue una herida profunda de la que nunca habló. Personas en la industria recordaron que, después de la separación, Redford rara vez aparecía en eventos con pareja y solo reconoció públicamente su relación con la artista alemana Sibylle Sackers, 19 años menor, más de 2 décadas después, cuando ya tenía más de 70 años. En un momento, los medios especularon que los dos se habían separado en silencio después de que Sibylle regresara a Europa por un tiempo, pero ella reapareció a su lado en el evento Sundance 2020, tomados de la mano, poniendo fin a todos los rumores. En su vida familiar, Redford tuvo 4 hijos, pero solo 2 hijas sobrevivieron, Shauna y Amy Redford, quienes permanecieron activas en el ámbito público. Amy siguió los pasos de su padre como directora. Tras la muerte repentina de su hijo James Redford por una enfermedad en 2020, Robert Redford pareció retirarse por completo. Un viejo amigo de la familia reveló, nunca habló sobre la muerte de James.
no compartió nada. Simplemente desapareció en las montañas. Para los críticos, el nombre Robert Redford representa algo más que una marca. Es el símbolo de la integridad de un artista independiente, alguien que se atrevió a seguir su propio camino sin importar las modas, y que tuvo el coraje de decir no a cualquier cosa que comprometiera su identidad. Su partida deja un vacío imposible de llenar. Sin embargo, su legado perdura en cada película de Sundance, en cada joven cineasta que se atreve a ser diferente, y en los tributos silenciosos pero profundos de quienes alguna vez lo vieron en persona. Robert Redford se ha ido, dejando atrás no solo películas clásicas e imágenes eternas, sino también un misterio sin resolver. Entre los informes del Dr. Henry Lell, los archivos sellados y las teorías inconclusas, su nombre sigue despertando curiosidad cada vez que se menciona. Tal vez Redford escribió el final de su propia historia, una historia silenciosa, elegante y llena de significado sutil, como cada papel que interpretó. Puede que la verdad nunca sea revelada, pero una cosa es cierta, Robert Redford hizo que el mundo se preguntara qué se escondía realmente detrás de esa calma fachada. ¿Qué opinas sobre los extraños detalles que rodean su partida? Déjanos tus pensamientos abajo y no olvides suscribirte al canal para descubrir más secretos no contados de Hollywood.